El precio de la arrogancia. La caída de un rey. ¿Cuál es el precio de la traición? Para Adrián Soler, no era nada. Pensó que podía desechar a su esposa de 10 años, la mujer que construyó su mundo, como una noticia vieja. Pensó que podía exhibir a su nuevo y joven trofeo, Nuria, en el evento más exclusivo del año, la gran gala de la Fundación Arte Vivo en el Museo Thyssen-Bornemisza, y llamarlo una victoria. Imaginó a su ex esposa, Isabel, sentada en casa, destrozada e irrelevante. Pero olvidó un detalle crucial. Cuando empujas a alguien al suelo, no tienes ni idea de a quién conocerán cuando se levanten de nuevo. Esta noche, Adrián Soler está a punto de aprender esa lección frente a la élite de Madrid, porque su pasado está a punto de cruzar la puerta, y su futuro se la está abriendo para ella. Antes de seguir, ¿alguna vez te han subestimado? ¿Has visto a alguien resurgir de sus cenizas? Dinos desde qué ciudad nos ves y califica este inicio del 0 al 10. Tu opinión nos importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el clímax de esta historia. Capítulo 1. La coronación del falso rey. El aire en el ático de lujo, con vistas al Parque del Retiro de Madrid, estaba denso con el aroma de la arrogancia y el perfume caro. Adrián Soler se ajustó las solapas de seda de su smoking Tom Ford, capturando su reflejo en la ventana de suelo a techo. Las luces de la ciudad brillaban debajo, un reino extenso que sentía que finalmente estaba listo para gobernar. ¿Qué tal me veo?, preguntó, aunque no era una pregunta. Era una exigencia de afirmación. Nuria Ferrer, recostada en el sofá de cuero blanco, levantó la vista de su teléfono. Su vestido era un testimonio del último bonus de Adrián, un Alexandra Vautier rojo fuego, sin espalda, que se aferraba a su cuerpo tonificado por el gimnasio. Como 1 millón de euros, mi amor, ¿o no?, dijo ella. O como 1.000 millones. Adrián sonrió, mostrando unos dientes perfectamente carillas. A Adrián le gustaba el sonido de eso. Era aspiracional. Por ahora, era vicepresidente senior en Sterling Capital España, una respetable firma de capital privado. Pero la respetabilidad no era el objetivo. La dominación lo era. Y esta noche, la gala de la Fundación MedArts era su coronación. Este vestido lo es todo, Adrián. Voy a ser la comidilla de la fiesta, dijo Nuria, levantándose para dar una vuelta. Vamos a ser la comidilla de la fiesta, la corrigió él, su voz suave pero firme. Se acercó, colocando sus manos en su cintura. Este es nuestro debut. El mundo necesita ver al nuevo Adrián Soler, al verdadero Adrián Soler. La parte no dicha flotaba en el aire, no al Adrián e Isabel Soler. Isabel, su ex esposa. El divorcio se había finalizado hacía 6 meses, pero el sabor amargo aún persistía en su boca. No de arrepentimiento, sino de molestia. El proceso había sido un fastidio, un tedioso desenredo de una vida que había superado. 10 años habían estado juntos, desde la universidad. Él ahora la veía como un pasado, una fotografía en blanco y negro en su nueva vida a todo color. La recordaba siempre con ropa práctica, el cabello recogido, las manos manchadas de carboncillo o pintura de sus aficiones. Había sido estudiante de arquitectura cuando se conocieron, rebosante de pasión. Quiero diseñar espacios que respiren, solía decir. Pero su ambición había sido discretamente archivada, año tras año, para apoyar la suya. Ella había gestionado su hogar, organizado sus cenas de trabajo,
revisado sus informes y celebrado sus ascensos como si fueran propios. Había sido la esposa corporativa perfecta, el andamiaje que le permitió construir su carrera, y como todo andamiaje, estaba destinada a ser desmantelada una vez que la estructura estuviera completa. La última discusión se repitió en su cabeza, una escena que él había editado para su propia comodidad. «Ya ni siquiera me ves, Adrián», había dicho Isabel, su voz temblorosa pero sin romperse. Estaba de pie en la cocina de su antiguo apartamento, el que ella misma había renovado meticulosamente. «Sí te veo, Isabel. Simplemente no creo que queramos lo mismo ya», había replicado él fríamente, mirando su reloj. Tenía una reserva para cenar con Nuria. «¿Qué es lo que quiero que sea tan diferente?», había preguntado ella, sus ojos suplicantes. «¿Estás contenta?», había dicho él, la palabra sonando a insulto en su lengua. «¿Estás feliz con esta casa? Tus pequeños proyectos de arte. Mi mundo se está haciendo más grande. Necesito a alguien que pueda seguirme el ritmo». Él había omitido convenientemente la parte en que ella había encontrado los recibos del hotel, la lencería que no le había comprado a ella, las fotos sonrientes de él y Nuria en un viaje de negocios a Marbella. Había enmarcado la narrativa para sí mismo y para sus pocos amigos en común como una ruptura consciente, una divergencia de caminos. Él estaba volando hacia la estratosfera. Ella se contentaba con quedarse en tierra. «¿Crees que se enterará de lo de esta noche?», preguntó Nuria, sacándolo de su ensueño. Se estaba aplicando una última capa de lápiz labial rojo rubí. Adrián se mofó. «¿Quién? ¿Isabel?» «Dios, espero que sí. Espero que alguien le envíe un enlace a una columna de cotilleos. Quizás así entenderá lo que perdió». La imaginó en su pequeño apartamento en el barrio de La Latina, probablemente dibujando algo que nadie vería, o leyendo un libro. La imagen lo llenó con una satisfactoria sensación de superioridad. Había ganado. «¿Listo?», le ofreció el brazo. «¿Lista para hacer una entrada?», ronroneó Nuria, tomándolo. Mientras el ascensor descendía, Adrián sintió una oleada de adrenalina. La gala no era solo una fiesta, era un campo de batalla de influencia y percepción. Era donde los tratos se susurraban con champán y las fortunas se medían por el corte de un traje o los quilates de un diamante. Esta noche, con Nuria del brazo, no solo asistía, estaba haciendo una declaración. Era poderoso, era deseable y estaba desatado del pasado tranquilo y modesto que fue su primera esposa. Era completa y felizmente ignorante del hecho de que el andamiaje, una vez retirado, puede revelar una obra maestra que estaba oculta a plena vista, y que las obras maestras, a diferencia de los edificios nuevos y relucientes, son atemporales y de valor incalculable. Capítulo 2. El Met. Un encuentro fatídico. La escalade negra se detuvo frente a la gran entrada iluminada del Museo Thyssen-Bornemisza. Un río de vehículos de lujo fluía a su alrededor, depositando a la alta sociedad de Madrid en una mullida alfombra roja que serpenteaba por los icónicos escalones. El aire crepitaba con el flash de las cámaras y el murmullo bajo de charlas emocionadas. «Es la hora del espectáculo», susurró Adrián, apretando la mano de Nuria. Un asistente uniformado les abrió la puerta y salieron al aire fresco del otoño. Los paparazzi, inicialmente enfocados en una actriz de cine delante de ellos, giraron algunas lentes hacia ellos. Adrián se enderezó la pajarita, un movimiento practicado de importancia casual. Guió a Nuria hacia adelante, con la mano colocada posesivamente en la parte baja de su espalda.
Ella hizo su parte a la perfección, sonriendo deslumbrantemente, inclinando la cabeza justo lo suficiente. Una sirena escarlata. Eran una visión de éxito moderno, el financiero elegantemente vestido y su hermosa joven compañera. Algunos fotógrafos gritaron, «¡Aquí! ¡Gran sonrisa!». Sabían que él era de Sterling Capital, una firma con grandes bolsillos y una reputación creciente. Valían unas cuantas fotos. Dentro, el gran salón se había transformado en un país de las maravillas etéreo. Imponentes arreglos de orquídeas blancas y ramas de cristal alcanzaban el techo abovedado. Camareros con impecables chaquetas blancas se movían silenciosamente entre la multitud, equilibrando bandejas de copas de champán relucientes y elaborados canapés. El sonido era una sinfonía de copas tintineando, risas sofisticadas y el suave oleaje de un cuarteto de cuerda tocando en un rincón distante. Adrián lo respiró todo. Este era su elemento. «¡Soler, viejo lobo!», resonó una voz. Era el señor Durán, un director gerente de una firma rival, un hombre cuyo respeto Adrián anhelaba. «Vale». «Señor Durán, qué alegría verle», dijo Adrián, estrechando su mano con calidez y confianza. «¿Conoce a mi pareja, Nuria Ferrer?» «Un placer», dijo Durán, sus ojos haciendo un rápido escaneo de apreciación del vestido de Nuria. «Ustedes dos hacen una pareja estupenda. Sterling Capital debe estar tratándole bien». «No me puedo quejar», dijo Adrián, con un encogimiento de hombros modesto, que era exactamente lo contrario. Mientras se adentraban en la multitud, Adrián sintió el efecto de su llegada. Vio las miradas, los susurros detrás de las manos. Vio a algunas de las esposas de sus colegas mirar a Nuria de arriba a abajo, con una mezcla de envidia y desdén, lo que le pareció particularmente divertido. Vio a la señora Ramos, la columnista de cotilleos más notoria de la ciudad, tomando nota mental de su presencia. Perfecto. Por la mañana, su foto estaría en la página 6, cimentando su nuevo estatus. Era un conquistador, disfrutando de sus despojos. Dirigió a Nuria hacia el salón principal, haciendo un punto de detenerse y charlar con todos los que importaban. Era encantador, ingenioso y absolutamente magnético. Presentaba a Nuria no solo como su pareja, sino con pequeños detalles. La brillante mente de marketing detrás de... ¡Oh! La mujer con un gusto y estilo impecables. Dándole un barniz de sustancia, sintió que eso lo reflejaba bien. «Me alegro mucho de que hayamos venido», le susurró Nuria, con los ojos muy abiertos por el glamour de todo aquello. «Este es un mundo diferente. Acostúmbrate», dijo él suavemente. «Este es nuestro mundo ahora». Su mirada recorrió la sala y sintió una punzada de algo que se negaba a nombrar. Vio parejas que llevaban décadas casadas, hombres y mujeres que habían capeado temporales juntos. Vio la comodidad natural entre ellos, las sonrisas compartidas que hablaban de una profunda historia. Le recordó, solo por un segundo, a cómo eran él e Isabel en estas cosas. Ella siempre se mantenía cerca, su mano buscando la suya entre la multitud, una señal silenciosa de apoyo. Ella sabía con quién hablar, a quién evitar, quién tenía el poder real frente a la ilusión de éste. Ella había sido su navegante social. Empujó el pensamiento. Ese era el viejo Adrián, el Adrián dependiente. Ya no necesitaba un navegante. Era el capitán de su propio barco. Entonces vio exactamente a quién estaba buscando. Su jefe, el formidable CEO de Sterling Capital, el señor Méndez, de pie con un pequeño grupo cerca de la exposición de la subasta silenciosa. El señor Méndez era un titán de la industria,
Un hombre cuya aprobación podía hacer o deshacer carreras. «Espera aquí, Nuria», instruyó, dándole una copa de champán. «Es hora de presentar mis respetos». Se acercó, poniendo su cara más seria y ambiciosa. «Señor Méndez, una noche maravillosa». El señor Méndez se volvió, con expresión neutral. «Soler, me alegro de que hayas venido. La firma debe estar representada». No presentó a Adrián a los hombres con los que estaba. Un juego de poder sutil, pero claro. «Por supuesto, señor. Es el evento de la temporada», dijo Adrián, tratando de abrirse paso en la conversación. Por cierto, esa nueva adquisición en el sector tecnológico fue una obra maestra. Los números se ven aún mejor de lo proyectado. El señor Méndez asintió secamente. «Estamos satisfechos». Su atención ya se había desviado. La conversación había terminado claramente. Ligeramente rechazado pero no disuadido, Adrián se retiró. No importaba. Su presencia había sido notada. Se reunió con Nuria, con su ego aún completamente inflado. Tenía a la mujer hermosa, el trabajo de alto poder, el futuro brillante. Era intocable. Fue entonces cuando la atmósfera en el gran salón comenzó a cambiar. No fue ruidoso ni repentino. Fue un cambio sutil en la presión, como el aire antes de una tormenta. El murmullo de la multitud se aquietó y luego comenzó a hincharse de nuevo, pero con un tono diferente. Las cabezas no se volvieron en un escaneo general de la sala, sino en una dirección específica, hacia la gran entrada. Una ola de silencio concentrado se extendió desde la puerta hacia adentro. Los fotógrafos, que habían estado tomando fotos perezosamente de la multitud, de repente retrocedieron hasta la alfombra roja, sus flashes disparando en una ráfaga frenética y continua. «¿Qué está pasando?», preguntó Nuria, poniéndose de puntillas para ver por encima de la multitud. «¿Llegó una estrella de cine?». Adrián estiró el cuello, molesto por la interrupción, y vio la razón de la conmoción. Un coche, no una Escalade, o un Bentley, sino un raro, increíblemente elegante Bugatti Veyron, un coche fantasma multimillonario, se había detenido. Era el tipo de vehículo que anunciaba no solo riqueza, sino una estratosfera diferente de existencia. Un portero, con aspecto nervioso y excesivamente deferente, se apresuró a abrir la puerta del pasajero. Adrián observó, ligeramente curioso. ¿Quién podría exigir este tipo de atención? Y entonces la vio. Una mujer salió del coche. La multitud entre ellos se abrió por un momento, creando una vista perfecta y sin obstáculos desde la entrada del salón de baile hasta los escalones principales. Durante una fracción de segundo, su cerebro se negó a procesar la imagen. Era como ver un fantasma, pero un fantasma reinventado por un maestro artista. Era Isabel, pero no era la Isabel que él conocía. No era la mujer de zapatos sensatos y cardigans discretos. Esta mujer llevaba un vestido de seda azul medianoche, una creación de Schiaparelli a medida que parecía derramarse sobre su figura, brillando bajo las luces. Era elegante, atrevida y absolutamente impresionante. Su cabello, antes recogido, ahora estaba peinado en ondas sueltas y glamurosas que caían sobre sus hombros descubiertos. Alrededor de su cuello había un collar de zafiros y diamantes que no solo brillaba, resplandecía, capturando la luz desde todas las direcciones. La copa de champán de Adrián. De repente se sintió pesada en su mano. Su boca se secó, y la pregunta de Nuria de antes resonó en su mente. Una cruel burla de un universo que de repente se estaba inclinando salvajemente sobre su eje. «¿Crees que se enterará de lo de esta noche?»,
No solo se había enterado, había llegado. Y cuando un hombre salió del lado del conductor del hiperdeportivo, un hombre que exudaba una confianza tranquila e inexpugnable, que hacía que la propia bravuconería de Adrián pareciera el berrinche de un niño, Adrián Soler se dio cuenta de que su mundo perfectamente construido estaba a punto de hacerse pedazos. El rey ha muerto. ¡Viva la reina! Momento de reflexión. ¿Qué crees que sintió Adrián al ver a Isabel así? ¿Sorpresa? ¿Arrepentimiento? ¿O pura rabia? ¿Podrá recuperar su compostura? Comenta tu opinión y no olvides darle me gusta a este vídeo si te está enganchando. Capítulo 3. La marea gira. El hombre que salió del lado del conductor del Bugatti era Julián Torres. El nombre en sí mismo tenía peso en salas como esta, pero se pronunciaba en tonos apagados y reverentes, no gritado por los paparazzi. Julián no era de dinero nuevo, ni era simplemente de dinero antiguo. Era dinero dinástico, una fortuna arraigada en la banca y la energía que había sido hábilmente pivotada hacia la tecnología del siglo XXI y la energía sostenible. A sus 42 años, era el CEO de Torres Innovaciones, un gigante global que se comía empresas como Sterling Capital para desayunar. Era notoriamente reservado, rara vez fotografiado, y su presencia en cualquier evento lo convertía instantáneamente en el evento. Llevaba un smoking negro, impecablemente confeccionado, sin reloj llamativo, sin joyas ostentosas. No lo necesitaba. Su presencia era su declaración. Rodeó el coche y le ofreció la mano a Isabel. La forma en que la miraba no era la mirada posesiva que Adrián le daba a Nuria. Era una mirada de admiración genuina y profundo afecto. Le dijo algo demasiado bajo para que nadie más lo oyera, y ella rió. Fue el sonido de su risa lo que golpeó a Adrián como un golpe físico. Era más ligera de lo que recordaba, más libre. Era un sonido que no había escuchado en años, un sonido que él, sin saberlo, había ahogado. La multitud, que se había separado por curiosidad, ahora se separaba por respeto. Julián Torres y su impresionante acompañante comenzaron su ascenso por los escalones. Los flashes eran cegadores. ¡Adrián! ¡Adrián! ¿Quién es esa? La voz de Nuria era aguda, teñida de una nota de pánico desconocido. La confianza se había evaporado de su rostro, reemplazada por un ceño fruncido y confuso. Esa mujer me resulta familiar. Adrián no podía hablar. Su garganta era un nudo de cemento. Sintió 100 pares de ojos sobre él. La gente que lo conocía, que sabía de su divorcio, ahora miraba desde la radiante visión en la puerta, hacia él y su pareja vestida de escarlata. La comparación fue brutal. Sintió una vergüenza ardiente y punzante subir por su cuello. Él y Nuria habían intentado hacer ruido. Isabel y su acompañante acababan de crear un tsunami. ¡Esa es Isabel!, finalmente pronunció el nombre, y le supo a ceniza. La mandíbula de Nuria se desencajó. Sus labios perfectamente pintados se abrieron con incredulidad. «¿Esa es Isabel, tu exesposa? ¿La que dijiste que era normal?» Su voz fue un chillido incrédulo. Miró de Isabel a Adrián, y por primera vez, un destello de duda, de reevaluación, entró en sus ojos. Isabel y Julián se detuvieron en la cima de los escalones. Él la guió con un ligero toque en el codo, sus movimientos fluidos y seguros. No caminaban en busca de atención, simplemente la exigían. Al entrar en el gran salón,
El cuarteto de cuerda pareció vacilar un momento antes de reanudarse. El señor Méndez, el jefe de Adrián, que apenas le había prestado atención minutos antes, interrumpió inmediatamente su conversación y comenzó a moverse hacia la entrada con paso decidido. Un tiburón que siente sangre, o en este caso, dinero, en el agua. «Julián, qué grata sorpresa», el señor Méndez exclamó, su voz ahora exudando una obsequiosidad que era repugnante de presenciar. Julián lo saludó con un asentimiento cortés y reservado. «Gerardo, una excelente noche para una causa digna». Su mirada era firme, sin perderse la energía frenética que su llegada había provocado. Y luego sus ojos, de un azul profundo e inteligente, recorrieron la sala y se posaron por un breve y escalofriante momento en Adrián. No había malicia en la mirada, ni ira. Había algo mucho peor, completo e indiferente desprecio. Era la mirada que un hombre le da a algo que está a punto de pisar sin siquiera notarlo. Pero los ojos de Isabel también lo encontraron. Sus miradas se cruzaron a través del mar de rostros boquiabiertos. Adrián había esperado ver triunfo en sus ojos, o quizás un destello de dolor antiguo. No vio nada de eso. Vio una fuerza tranquila y clara que nunca antes había visto. Era la mirada de una mujer que conocía su propio valor. Una mujer que ya no estaba definida por él o por su opinión sobre ella. En esa única mirada, ella lo despojó de todo su poder. Ella no era la esposa desechada. Era una reina que simplemente se había mudado a un palacio más grandioso. La comprensión golpeó a Adrián con la fuerza de un golpe físico. Esto no era solo un encuentro casual. Esto era una declaración. Pero no era la declaración de Isabel para él. Era una declaración al mundo sobre quién era ella ahora. Él era simplemente un espectador insignificante de su ascensión. Los susurros estallaron a su alrededor, venenosos y rápidos. ¿Esa es la ex esposa de Adrián Soler? ¡Dios mío! ¿Qué le hizo él? Esa es Julián Torres de Torres Innovaciones. Está con ella. Escuché que el divorcio fue complicado. Claramente ella cayó de pie y sobre una pila de oro. Mira la cara de Adrián. ¿Y con quién está él? ¡Qué vulgar! La palabra vulgar golpeó a Nuria como una bofetada. Hizo una mueca. Su vestido escarlata de repente se sintió barato y ruidoso, junto a la elegancia atemporal de Isabel. Las miradas de admiración que había recibido antes ahora se sentían como abucheos. Ya no era un premio, era un premio de consuelo. Y uno malo, además. Miró a Adrián, no con adoración, sino con acusación. Sus promesas de un mundo más grande y mejor se desmoronaban ante sus propios ojos. Él le había vendido un boleto para la lista A, pero parecía que su ex esposa era dueña de todo el lugar. Adrián se sintió atrapado. Quería correr, desaparecer, pero estaba paralizado. Una estatua de humillación con un traje de Tom Ford. Había venido a la gala para ser el hombre de la noche, pero en el espacio de 5 minutos se había convertido en el hazmerreír. Isabel, guiada por Julián, comenzó a moverse hacia el salón de baile, saludando a algunas personas con una sonrisa cálida y genuina. Se movía con una gracia que él nunca supo que poseía. Él siempre la había visto como sensata, práctica. Nunca se dio cuenta de que, con el apoyo adecuado, la gente sensata podía volar. Vio a su jefe, el señor Méndez, adulando a Julián, riendo un poco demasiado fuerte por algo que dijo. Luego el señor Méndez se volvió y gesticuló hacia Isabel con profundo respeto.
se dirigían hacia ellos. No hacia él, sino hacia el escenario principal en la parte delantera del salón de baile. Su camino los llevaría directamente por donde Adrián y Nuria estaban, arraigados en su propio infierno personal. El momento que había temido era ahora inevitable. Se avecinaba una confrontación, pero mientras Isabel caminaba hacia él, con aspecto regio y sereno, supo con certeza enfermiza que esta no sería una confrontación entre iguales, sería una ejecución. Ponte en la piel de Nuria. Ahora que Nuria ha visto la verdad sobre Isabel y la reacción de la élite de Madrid, ¿crees que seguirá al lado de Adrián o buscará su propio camino como una superviviente? Deja tu comentario, y si esta historia te tiene al borde del asiento, no olvides el me gusta. Capítulo 4. El diseccionamiento público. Los pocos metros de alfombra persa que los separaban se sintieron como un paseo de la vergüenza de 1 kilómetro. El aire se enrareció alrededor de Adrián. Cada susurro del vestido Schiaparelli de Isabel parecía burlarse del brillo sintético del vestido de Nuria. Julián Torres caminaba con el paso pausado de un hombre que posee cada habitación en la que entra. Sus ojos estaban fijos al frente, pero Adrián sintió su poder periférico. El señor Méndez, todavía pegado al lado de Julián como un pez piloto a un tiburón, fue el primero en ver a Adrián. Un destello de molestia cruzó su rostro, como si Adrián fuera un mueble desafortunadamente colocado en su camino. «Soler», dijo, su tono cortante y despectivo. Julián e Isabel se detuvieron. El momento quedó suspendido en el tiempo. El ruido ambiental de la gala pareció desvanecerse en un rugido sordo, enfocando todo el sonido y la luz en este cuadro imposiblemente incómodo. Isabel miró a Adrián, su expresión serena. No había ira, ni piedad. Era la mirada educada y distante que se le da a un antiguo colega de un trabajo ya muy lejano. «Adrián», dijo ella, su voz uniforme y fría. Era la primera vez que decía su nombre, y sonó ajeno. Clínico. El orgullo de Adrián, magullado y golpeado, hizo un último intento patético. Sintió un deseo abrumador de afirmarse, de demostrar que no era la figura patética que todos veían ahora. Señaló rígidamente a Nuria, que parecía querer que el suelo la tragara entera. «Isabel, ¿recuerdas a Nuria?», dijo, las palabras saliendo más duras de lo que pretendía. Fue una puñalada mezquina y desesperada, un intento de recordarle la razón por la que su matrimonio había terminado. La mirada de Isabel se posó en Nuria por una fracción de segundo. Le dio un pequeño, casi imperceptible asentimiento. No fue un saludo entre iguales, sino una desestimación. Ni siquiera dijo su nombre. Había dejado a Nuria completamente insignificante, con una sola palabra. Nuria hizo una mueca visible, su rostro enrojeciendo hasta un tono que chocaba horriblemente con su vestido. Julián Torres, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz no era fuerte, pero cortó la tensión con la precisión del bisturí de un cirujano. Miró directamente a Adrián, pero sus palabras eran para su jefe. «Gerardo», dijo, su tono peligrosamente suave. «No sabía que Sterling Capital formaba parte de nuestra actual cartera filantrópica». El señor Méndez palideció. «Julián, somos grandes admiradores del trabajo de la Fundación. Contribuimos anualmente». «Admirable», replicó Julián, sus ojos todavía fijos en Adrián. Luego desvió ligeramente la mirada para incluir a Nuria. «El trabajo de la Fundación este año se centra en apoyar a artistas y diseñadores emergentes, mujeres de sustancia y visión, que quizás hayan sido pasadas por alto». Dejó que las palabras colgaran en el aire.
cada una un dardo perfectamente apuntado. Adrián sintió que la sangre se le helaba, pero la jugada maestra aún estaba por llegar. Julián volvió toda su atención a Isabel, su expresión suavizándose en una de orgullo genuino. Le puso una mano suavemente en la espalda. «Pero las presentaciones están en orden», dijo, su voz proyectándose ligeramente para que los cercanos pudieran escuchar. «Gerardo, no creo que te hayan presentado formalmente a mi prometida». Un jadeo, una inspiración colectiva, fue audible entre los invitados. «Prometida», la palabra detonó en el centro de la sala. Esto no era una aventura. No era un rebote. Era un compromiso de uno de los hombres más esquivos y poderosos del mundo. Los ojos del señor Méndez se abrieron de par en par, luego se entrecerraron en una comprensión frenética y creciente. Miró del rostro sereno de Isabel al rostro horrorizado de Adrián. El cálculo profesional se estaba produciendo en su cabeza a la velocidad del rayo. «Mis más sinceras felicitaciones, Julián. A ambos», balbuceó Méndez, extendiendo una mano a Isabel. «Un placer. Soy la señora Torres, Amelia Romero», dijo ella, usando su apellido de soltera. Le estrechó la mano con firmeza. «Es un placer conocerle, Gerardo». Adrián sintió que el mundo giraba. Romero. Se había deshecho de su nombre. Se había deshecho de todo lo que le recordaba a él. Pero Julián no había terminado. Esto no era una simple masacre social. Era una disección metódica. «Pero te equivocas en una cosa, Gerardo», continuó Julián, una sonrisa débil y aguda asomando a sus labios. «Amelia no es solo mi prometida. Ella es la razón por la que estamos todos aquí esta noche». Señaló vagamente hacia el escenario al otro extremo del salón de baile. «El proyecto central de la fundación este año, el que mi firma ha financiado con una subvención de 50 millones de euros, es la nueva ala Torres para diseño contemporáneo en el museo». El señor Méndez asintió con entusiasmo. «Sí, por supuesto. Todos hemos estado esperando ansiosamente la presentación de los diseños esta noche». La sonrisa de Julián se amplió. Miró a Isabel con pura adoración. «Entonces permítanme presentarles a la fuerza creativa detrás de todo. La ganadora de la competición internacional a ciegas, la arquitecta principal y diseñadora jefa de toda el ala Torres. La única e inigualable, Amelia Romero». Silencio. Un silencio profundo y resonante se cernió sobre la gala. Adrián Soler sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. No podía ser. Los pequeños proyectos de arte, los bocetos que él había desestimado, la pasión que él había llamado un pasatiempo. Todo era real. Mientras él subía su escalera, ella había estado construyendo en secreto un imperio propio. No solo había caído de pie, había construido su propia plataforma de lanzamiento. El señor Méndez se quedó completamente aturdido. Miró a Isabel con un tipo de respeto completamente nuevo, uno que rozaba la admiración. Luego miró a Adrián con una rabia naciente y asesina. Finalmente lo entendió. Adrián Soler, su arrogante y engreído vicepresidente, había desechado a una mujer que ahora estaba inextricablemente ligada a un proyecto de 50 millones de euros con Julián Torres, un hombre con el que el señor Méndez había estado intentando conseguir una reunión durante más de un año. La humillación fue absoluta. Fue una aniquilación pública, profesional y personal. Adrián había venido a la gala para presumir de su nueva y reluciente vida, solo para que la mujer que había tirado fuera revelada como la verdadera obra maestra de la noche. «No te callas. Después de esta revelación, ¿crees que Adrián podrá recuperarse de este golpe?
¿Y qué crees que hará el señor Méndez? Queremos leer tus teorías. Comenta y comparte este video con tus amigos para que no se pierdan este drama. Capítulo 5. El precio de la traición. La caída. El resto de la noche fue un borrón de tortura exquisita para Adrián. Él y Nuria permanecieron paralizados durante unos momentos. El epicentro de una onda de choque de chismes que ahora se irradiaba por la gala a la velocidad de la luz. Cada conversación susurrada, cada dedo acusador, cada mueca era una nueva puñalada de humillación. Nuria fue la primera en romperse. «Me dijiste que era una don nadie», siseó, su voz baja y venenosa. «Dijiste que era una triste artistilla viviendo en una caja de zapatos. Dijiste que yo era la mejora». «¿Cómo iba a saberlo?», le espetó Adrián, su voz quebrada. Estaba a la defensiva. Perdido. Ella nunca hizo algo así antes. Quizás porque nunca la dejaste. Los ojos de Nuria eran fríos y calculadores. Estaba reevaluando su inversión. Y el valor de las acciones se estaba desplomando. La vida de glamour que Adrián le había prometido era una mentira. Una imitación barata de lo real. La vida que Isabel ahora habitaba sin esfuerzo. Nuria no había mejorado. Había sido estafada. Antes de que Adrián pudiera responder, su jefe, el señor Méndez, estaba de vuelta. Su rostro era una tormenta. Agarró el brazo de Adrián con un agarre de hierro y lo condujo a la fuerza a un rincón apartado, detrás de una columna de mármol. «¿Eres idiota, Soler?», gruñó el señor Méndez, su voz un susurro letal. «¿O solo un estúpido?». «Señor, no tenía ni idea», balbuceó Adrián. «Cállate», el señor Méndez lo interrumpió. «Simplemente cállate. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Llevamos 2 años intentando hacer negocios con Torres Innovaciones. Toda nuestra nueva estrategia de fondos tecnológicos depende de conseguir una parte de su nueva cartera energética. He estado llamándoles todas las semanas, siendo bloqueado por sus asistentes. Y esta noche, finalmente lo conozco. ¿Y con quién está comprometido? Con la ex esposa de mi estúpido vicepresidente. La mujer a la que engañaste y abandonaste. La mujer que ahora es la diseñadora principal de su proyecto de 50 millones de euros. ¿Ves el problema aquí, Adrián? Conéctame los puntos». La mente de Adrián era una pared en blanco de pánico. «Puedo arreglar esto. Puedo hablar con ella». El señor Méndez soltó una carcajada corta y seca, desprovista de humor. «No harás tal cosa. No te acercarás a la señorita Romero ni al señor Torres. Coge a tu acompañante», dijo la palabra con absoluto disgusto, «y sal tranquilamente por una puerta lateral. Y te sugiero que pases el fin de semana actualizando tu currículum. En mi oficina, el lunes por la mañana, a las 8 en punto». La voz del señor Méndez se volvió de una calma glacial que era más aterradora que su ira. «Estás despedido». Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Adrián temblando, su carrera pasando por sus ojos. Mientras tanto, al otro lado del salón, Isabel y Julián habían sido recibidos con honores en la mesa presidencial, rodeados por los directivos del museo y los líderes de la fundación. La conversación era vibrante, centrada en el arte, la arquitectura y el futuro del diseño. Isabel hablaba con una elocuencia y pasión que cautivaba a todos. No era solo la prometida de un magnate, era una visionaria por derecho propio. Más tarde, durante un momento de paz en un balcón privado con vistas a la silueta iluminada de Madrid, Julián colocó un chal de cachemira sobre los hombros de Isabel. «¿Estás bien?», preguntó él con una preocupación genuina. Isabel miró el horizonte centelleante, el mismo que Adrián había intentado conquistar
desde su ático. Pero su visión era distinta. Ella no quería dominar la ciudad. Ella era parte de su alma creativa. «Lo estoy», respondió ella, y lo decía de corazón. Durante años me sentí como una sombra. Pensé que su validación era lo único que me hacía real. Al verlo esta noche, no sentí rabia. Ni siquiera ganas de venganza. No sentí nada. Es solo un hombre al que solía conocer. Se volvió hacia Julián, con los ojos brillando de gratitud. «Tú viste algo en mí, Julián, cuando ni siquiera yo podía verlo». Él sonrió, apartando un mechón de pelo de su frente. «Vi a una artista brillante. Vi a una mujer con una fuerza e integridad increíbles que merecía que su nombre brillara en las carteleras, no que estuviera oculto en las notas a pie de página de la historia de otro. Yo solo puse el marco. La obra maestra eres tú». Su momento fue interrumpido por los aplausos del salón principal. Era hora de que Isabel subiera al escenario. Capítulo 6. El naufragio. En el rincón oscuro del salón, el mundo de Adrián se había derrumbado por completo. Se dio la vuelta para buscar a Nuria y decirle que se marchaban, pero ella ya no estaba. Escaneó la multitud con desesperación y la vio a lo lejos, hablando con el señor Durán, el director de la firma rival. Nuria reía de algo que él decía, apoyando una mano delicada en su brazo. Su vestido escarlata era ahora un faro de oportunismo. Ella ya había cortado sus pérdidas y estaba buscando a su próximo inversor. Derrotado y solo, Adrián tropezó hacia una salida lateral, ignorando las miradas de curiosidad y lástima. Mientras empujaba la puerta hacia el aire frío de la noche, el sonido de los aplausos resonó desde el salón, seguido por la voz clara del director del museo. «Y ahora, tengo el gran honor de dar la bienvenida al escenario a la genio creativa detrás de la nueva ala, la única e inigualable, Amelia Romero». Adrián no miró atrás. No pudo soportarlo. Había entrado en la gala pensando que era el rey de su propia historia, solo para convertirse en una triste nota a pie de página en el triunfo de ella. Capítulo 7. La última piedra. 2 semanas después, Madrid todavía bullía con el cotilleo. Las revistas de sociedad y arquitectura estaban llenas de elogios para el Ala Torres. Amelia Romero, Isabel, era el nombre en boca de todos, alabada no como la pareja de un multimillonario, sino como el talento más formidable del diseño actual. Isabel estaba en el centro de un loft espacioso y bañado por el sol en el barrio de Chueca, que ahora servía como sede de Romero Design Studio. Planos de construcción se extendían sobre enormes mesas de roble, y un equipo de jóvenes arquitectos discutía muestras de materiales orgánicos. El aire vibraba con propósito. Este era su mundo, construido desde las cenizas de su antigua vida. Un suave golpe en la puerta de su oficina la interrumpió. Su asistente, una joven perspicaz llamada Clara, asomó la cabeza. «Señora Romero, hay un hombre aquí. Tiene una carta para usted». Insiste en entregársela en mano. «Estoy ocupada, Clara. Dile que la deje contigo». «Lo intenté, señora». La voz de Clara bajó de tono. «Es Adrián Soler». Isabel se quedó helada. El nombre sonaba como una reliquia de otra era. Sabía por los rumores que él había tenido que vender el ático, que vivía en un piso alquilado en un barrio humilde y que estaba haciendo consultoría, el eufemismo universal para estar desempleado. «Está bien, déjalo pasar». Adrián entró en la oficina. El cambio era impactante. El smoking de Tom Ford había desaparecido, reemplazado por una americana barata que no le sentaba bien. La arrogancia se había esfumado, sustituida por una mirada desesperada y vacía. Sostenía un sobre blanco como si fuera un salvavidas.
Isabel. Su voz sonaba áspera. Adrián, respondió ella fríamente. No se levantó. No le ofreció asiento. Los planos entre ellos eran una barricada insalvable. ¿Qué quieres? Yo quería darte esto, dijo, dejando el sobre en el borde del escritorio, sin mirarla a los ojos. Solo quiero que lo leas. Es todo lo que pido. Isabel miró el sobre, y luego su rostro demacrado. El hombre poderoso que una vez la intimidó ya no estaba. Está bien, ya me lo has dado. Puedes irte. Adrián asintió lentamente y se retiró con paso pesado, como un hombre con el doble de su edad. Isabel esperó a que se fuera antes de abrirlo. Era una carta de 2 páginas, escrita a mano. Un desastre de autocompasión. Hablaba de arrepentimiento, pero todo bajo el lenguaje de una víctima. Mencionaba la presión del trabajo, cómo perdió el rumbo y cuánto extrañaba la vida sencilla que tenían. Al final, llegaba el verdadero propósito. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero al ver lo que estás construyendo, recuerdo los sueños que compartíamos. Estoy en un lugar difícil. Una palabra tuya a Julián, o a cualquiera, podría cambiarlo todo para mí. Solo necesito una segunda oportunidad. Isabel dejó la carta. Una profunda tristeza la invadió. No por él, sino por la mujer que ella había sido. La mujer que habría creído en esa manipulación patética. Él no sentía lo que le había hecho a ella. Sentía haber sido atrapado y haberlo perdido todo. Capítulo 8. El arquitecto de su propio destino. Esa noche, Isabel le mostró la carta a Julián. Él la leyó en silencio y se la devolvió. ¿Qué quieres hacer?, preguntó él simplemente. La antigua Isabel se habría sentido culpable, confesó ella. Habría hecho la llamada. ¿Y la Isabel que está sentada aquí ahora?, preguntó Julián con ternura. La Isabel que está aquí ahora sabe que las segundas oportunidades se ganan, no se mendigan, y que no puedes construir un futuro nuevo sobre unos cimientos podridos. Al día siguiente, Isabel fue a un guardamuebles donde guardaba algunas cajas de su vida anterior. Encontró lo que buscaba, un cuaderno de bocetos de cuero desgastado de sus primeros años de matrimonio. Sus páginas estaban llenas de diseños brillantes que Adrián siempre había llamado tus proyectitos. No le escribió una carta. Simplemente abrió el cuaderno en un dibujo detallado de un atrio público lleno de luz, el precursor directo del Ala Torres. Al pie de la página, con su caligrafía clara de arquitecta, escribió solo 7 palabras. Siempre estuve construyendo. Tú simplemente no podías verlo. Envió el cuaderno a su dirección, sin remitente. No fue un acto de venganza, sino un acto de verdad. Fue devolverle su propia ceguera. Semanas después, en su apartamento gris, Adrián recibió el paquete. Miró los dibujos, uno tras otro, reconociendo el talento que él mismo había ignorado y despreciado activamente. Por fin la vio, no como su ex esposa, sino como la mujer brillante que siempre había sido. Se hundió en el sofá y, por primera vez, no sintió rabia. Sintió el peso inmenso y vacío de su pérdida. Adrián pensó que él era el premio, pero solo era el precio que Isabel tuvo que pagar por su propia libertad. Su triunfo final no fue entrar del brazo de un multimillonario. Fue entrar como ella misma, poderosa, entera y eterna. Final con significado. La historia de Isabel y Adrián demuestra que tu valor nunca lo determina quién te abandona ni a quién abandonas. Lo determina lo que construyes en tu interior. A veces, una cruel traición es el primer paso para construir tu propio reino. No olvides. ¿Cómo calificas la transformación de Isabel? Comenta 10/10 si crees que este final es merecido.
No olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video para apoyar más historias conmovedoras. Gracias por escuchar.